Historia del Brahmana Kundadanta y el asceta. Estás en lo cierto. Estoy buscando algo y me encuentro cansado por el gran esfuerzo que estoy poniendo en su búsqueda. Ahora te contaré por qué estoy aquí y qué es lo que busco. Soy un brahmana del país de Videva. Mi nombre es Kundadanta. Hace tiempo que perdí el interés por los asuntos del mundo y busqué la compañía de los ascetas y de los sabios. He pasado mucho tiempo en la montaña Sri haciendo rigurosas penitencias. Un día tuve una extraña visión en esa montaña. Vi a un asceta colgado de un árbol por los pies. Le saludé y me acerqué a él con cuidado pensando: seguro que está vivo porque su cuerpo parece reaccionar a los cambios climáticos. Permanecí allí varios días, sirviéndole y ganándome su confianza. Cierto día le pregunté: ¿con qué fin estás realizando este sacrificio? El asceta me respondió: los seres vivos tienen muchos fines interesados. No contento con la respuesta, insistí de nuevo en mi pregunta inicial y el asceta volvió a responderme: nací en la ciudad de Mathura y allí pasé mi infancia. Tuve algún conocimiento de las escrituras. Supe que los reyes disfrutaban de todo tipo de placeres y ventajas mundanas y me sentí tentado por este objetivo. Decidí convertirme en rey, o mejor todavía, en emperador. Con ese propósito vine aquí y estoy practicando esta dura penitencia desde hace 12 años. Ya he contestado a tu pregunta, según creo. Puedes seguir tu camino y yo continuaré con mi sacrificio. Kundadanta continuó su narración de este modo: pedí a aquel hombre que aceptara mis servicios durante el tiempo que durara su penitencia. En el momento en que le dije esto, cerró sus ojos y quedó como muerto. Permanecí allí 6 meses, sirviendo a tan extraño asceta colgado del árbol. Un día apareció por allí un ser tan radiante como el mismo sol. Le rendí culto y el asceta también le adoró mentalmente. Aquel radiante ser dijo al asceta: deja esta penitencia por el momento, pues voy a concederte el favor que deseas. Te convertirás en emperador del mundo entero y gobernarás el mundo durante 700 años. Después de decirle esto, el ser radiante desapareció de nuestra vista. Cuando se hubo marchado, dije al asceta: ahora que has conseguido tus deseos, deja esa penitencia e incorpórate a tu postura normal y a tus tareas diarias. Él lo aceptó. Desaté la cuerda que había tenido sus pies sujeto al árbol, le ayudé a incorporarse y desentumecer sus miembros, y algún tiempo después nos trasladamos ambos a Mathura. Camino de Mathura nos entretuvimos algunas horas en el pueblo de Roda y 2 días en la ciudad de Salim. Al tercer día llegamos a un bosque. El asceta cambió de camino y me dijo: vamos al Gauri Ashram, que está cerca de aquí, donde viven mis 7 hermanos. Aunque hemos nacido como 8 individuos separados, estamos unidos en una sola conciencia, y todos hemos tenido el mismo deseo que yo he tenido la fortuna de alcanzar. Los otros 7 seguirán empeñados en duras penitencias para conseguirlo. Ven, vamos al ashram, que nos purificará de nuestros pecados. Hemos de considerar un gran honor tener la ocasión de visitar un lugar sagrado como ese.
Cuando nos aproximábamos al ashram, vimos tierras yernas como si una tempestad o un diluvio hubiera arrasado aquel contorno. Allí no quedaba un árbol, ni mucho menos una ermita, ni un solo ser humano, no quedaba nada en absoluto. Al verlo, exclamamos a la vez: «¿Pero qué ha sucedido en este lugar?». Deambulamos por allí y descubrimos un árbol solitario, bajo el cual estaba sentado un viejo asceta profundamente sumido en samadhi. Nos sentamos junto a él respetando su silencio y permanecimos allí mucho tiempo, pero no salía de su estado de meditación. Entonces me acerqué más a él y grité con toda la potencia de mi voz: «Sal de tu meditación, sabio». Al decirle esto, abrió sus ojos y pronunció estas palabras con una voz semejante al rugido de un león: «¿Quiénes sois vosotros, hombres santos? ¿Qué ha ocurrido con el Gauri Ashram que había aquí? ¿O quién me ha traído a este desolado lugar? ¿En qué época vivimos?». Quedamos estupefactos ante la reacción del santo y yo le dije: «Estoy seguro de que lo sabes todo, querido sabio. Solo tú puedes responder a estas preguntas que nos has hecho. ¿No puedes ver lo que ha sucedido por medio de tu visión yógica?». Cuando le dije eso, el sabio se hundió de nuevo en una profunda meditación y con su visión interior vio todo lo que había ocurrido en aquel lugar. Permaneció silencioso durante un rato y nos dijo muy lentamente: «Queridos hombres santos, escuchad la asombrosa narración de lo que aquí ha sucedido. Aquí veis un árbol que ha brotado vigorosamente a causa de mi presencia. Por alguna razón desconocida, la diosa de la enseñanza y de la palabra residió aquí durante 10 años, siendo adorada por todos en las distintas estaciones del año. Este lugar se convirtió en un denso bosque conocido como Gaurivana, en donde venían a disfrutar las diosas y las esposas de los siddhas. Los dioses también acudían aquí a rendir homenaje a la belleza de las diosas. Después de pasar aquí 10 años, la diosa Gauri volvió a su morada a la izquierda del señor Shiva. A causa de su contacto, este árbol no envejeció nunca, porque el bosque se transformó en un bosque normal que utilizaban las gentes de los contornos para sus necesidades cotidianas. Por ese tiempo yo era rey de Malava. Renuncié al reino y vine aquí a practicar penitencias y me sumí en honda meditación. Después de algún tiempo vinieron aquí 8 hermanos. Uno de ellos partió a la montaña Sri a hacer penitencias, otro fue al monte Graunca, otro al país de Kashi y otro a los Himalayas. Los otros 4 quedaron aquí practicando penitencias para convertirse en reyes del mundo. Todos obtuvieron una recompensa adecuada a sus méritos. Después de disfrutar de esas recompensas, volvieron aquí todos ellos, menos el del monte Sri, que creo que eres tú. Yo he permanecido aquí durante todo el tiempo y la gente me respeta mucho. He contemplado todo esto con mi visión yógica. Ahora tú también regresas para reunirte con tu familia». En ese momento, Kundadanta hizo la siguiente pregunta: «Si la tierra es una solamente, ¿cómo pueden 8 personas gobernarla al mismo tiempo?». El sabio respondió: «Eso no es lo más desconcertante. Hay cosas más sorprendentes. De hecho, tus hermanos gobernaron el mundo
desde su propia casa y luego abandonaron sus cuerpos. Tienen a sus esposas junto a ellos brillando como estrellas, porque las esposas sufrieron mucho cuando ellos marcharon al bosque a practicar penitencias. Las esposas no pueden vivir separadas de sus maridos. También ellas practicaron severas penitencias. La diosa Parvati se sintió muy satisfecha y les dijo que le pidieran el don más valioso. Por el gran amor que sentían hacia ellos, le rogaron que hiciera inmortales a sus maridos. La diosa les advirtió que eso iba contra las leyes naturales y les pidió que eligieran otra recompensa. Entonces le pidieron que cuando murieran sus esposos no tuvieran que abandonar sus casas. La diosa les concedió ese don. Algo después, los 7 hermanos volvieron a su casa y hoy ha regresado el 8º de ellos. Todavía hay algo más asombroso en esta historia. Mientras los 8 muchachos habían partido del bosque a hacer penitencias, sus apesumbrados parientes, acompañados por las esposas de los 8 hermanos, iniciaron una peregrinación. En el camino encontraron a un asceta de baja estatura, pintado de rojo y embadurnado de cenizas, que iba a un lugar llamado Calapragrama. No les inspiró ninguna confianza y le trataron con mucho recelo y desconfianza. El asceta, que era Durvasa, se enojó con ellos y les maldijo con estas palabras: «Pagaréis el precio de vuestra arrogancia. Aunque vuestros hijos y vuestras cuñadas obtengan dones de los dioses, esos dones producirán resultados contrarios». Cuando comprendieron el error que habían cometido, le rogaron que les perdonara encarecidamente, pero antes de que pudieran alcanzarlo, Durvasa desapareció de su vista. En aquel momento, Kundadanta preguntó de nuevo: «Respetado sabio, ¿cómo se puede gobernar el mundo sin salir de la propia casa? Si una persona ha obtenido bendiciones en cierto sentido y maldiciones en sentido contrario, ¿cuál de ambas predomina?». El sabio respondió a esta cuestión: «Ahora te diré cómo es posible gobernar el mundo desde el propio hogar. Pronto regresarás a tu casa y te reunirás con tu familia. Con el paso del tiempo, todos moriréis. Vuestros cuerpos serán incinerados por vuestros parientes. Todos vosotros permaneceréis separados en el espacio de la conciencia, Chidakaya, durante un breve intervalo, como si estuvierais en un sueño profundo. Al mismo tiempo, todos vuestros karmas y por tanto las bendiciones y maldiciones que habéis cosechado en esta vida se acumularán sobre vosotros. Las bendiciones asumirán su forma correspondiente y las maldiciones adoptarán también su terrible aspecto. Las bendiciones se manifestarán con un rostro agradable, ojos de loto, 4 brazos y una masa. Las maldiciones tendrán un aspecto fiero, oscuro y desagradable, 2 brazos, 3 ojos y portarán un tridente. Las bendiciones gritarán a las maldiciones: «Fuera de aquí, nuestro tiempo ha llegado y no podéis entrar aquí». Pero las maldiciones les replicarán a voces: «Vosotros habéis sido creadas por el sol, pero nuestro Padre es el gran Rudra, superior a los dioses y a los devas. El sabio solo es un miembro del señor Rudra». Diciendo esto, las maldiciones levantarán sus tridentes con aspecto amenazador. Las bendiciones aducirán todavía: «Insoportables maldiciones,
considerad el daño que puede producir vuestra contienda. Abandonad esa actitud agresiva y permitidnos que reflexionemos sobre la acción más conveniente. Tenemos que consultar al Creador Brahma esta terrible decisión. ¿Por qué no nos acompañáis? Las maldiciones aceptarán esta postura, pues hasta un loco acepta el consejo de un sabio. Irán todos juntos a visitar a Brahma y les informarán de su desagradable disputa. Y Brahma les dirá: el que tenga verdaderamente la razón vencerá en esta disputa. Por tanto, mirad en vuestro interior y ver el verdadero fundamento de lo que decís. Las maldiciones dirán: nosotras hemos sido derrotadas. Señor, ¿por qué no tenemos ningún valor? Todos nosotros, Señor, tanto las bendiciones como las maldiciones, somos conciencia pura y no poseemos ningún cuerpo material. La conciencia que otorga las bendiciones es también quien las recibe pensando que ha recibido esos dones. La propia conciencia sufre una encarnación adecuada y recoge los frutos de esas bendiciones. Por consiguiente, tanto la concesión de las bendiciones como su recepción se fundamentan en la misma conciencia y forman parte de su esencia. Eso es insuperable para nosotras. En todas las ocasiones, lo puro vence a lo impuro. Solo si las bendiciones y las maldiciones tienen una fuerza equivalente, producen resultados mixtos, como la leche que se mezcla con el agua. Esos resultados son experienciados por las personas como si fuera un sueño. Señor, déjanos partir. Después de decir esto, las maldiciones se retiraron. Entonces surgió un nuevo problema. La bendición que obtuvieron las esposas para que los jivas de los hermanos no abandonaran la casa después de perder sus cuerpos se convirtió en una maldición y entró en pugna con la bendición de gobernar el mundo que el Dios había concedido a los hermanos como respuesta a su intensa meditación. La primera reclamó la presencia de Brahma para que decidiera quién tenía razón. Brahma le dijo: aunque los dos dones parecen entrar en conflicto desde un punto de vista superficial, ambos pueden satisfacerse al mismo tiempo, porque los 8 hermanos pueden seguir existiendo en sus propias casas y gobernar sin embargo el mundo entero, puesto que han cambiado sus cuerpos físicos. En ese momento, el resto de las bendiciones preguntaron a Brahma: tenemos entendido que solo hay una tierra. ¿Cómo es posible para los 8 hermanos gobernar la tierra sin salir de su casa? Y Brahma les respondió: vuestro mundo y el mundo no son más que puro vacío, y todos ellos existen en el interior de una partícula atómica, como un objeto soñado es percibido en el interior de uno mismo. ¿A qué viene tanta sorpresa porque los 8 hermanos vivan y gobiernen distintos mundos desde su propia casa? Inmediatamente, después de morir, este mundo se comprende como realmente es decir, como un mero vacío en el interior de nuestra propia mente. La Tierra entera se manifiesta en un átomo, por no hablar de una simple casa. Todo lo que hay es conciencia, no hay nada conocido como tierra. Cuando Brahma dijo esto, las bendiciones se postraron ante él y olvidaron su falsa noción de poseer una existencia física, recuperaron su existencia sutil. De este modo, en aquel mismo lugar, los 8 hermanos, sin conocerse unos a otros, se convirtieron en los reyes del mundo. Uno reinó sobre Ujjaini, otro sobre
Sakavipa, otro sobre Puyavipa, otro sobre Salmavipa, dedicándose a deportes acuáticos con los seres celestiales, otro sobre Kraunkavipa, otro sobre Gomedavipa y el último sobre Punshkaravipa. De este modo, todas las bendiciones se cumplieron debidamente. En ese momento, Kundadanta preguntó al sabio, pero ¿cómo pueden existir 8 mundos en una casa? Y el sabio le respondió con una ligera sonrisa. La conciencia infinita es omnipresente y brilla por todas partes de cualquier modo. El ser percibe esos mundos en su interior. Kundadanta volvió a inquirir, ¿cómo puede existir la diversidad como si fuera real, en un solo Señor que es conciencia pura? El sabio respondió de nuevo, solo hay una conciencia infinita que es paz suprema. No hay diversidad de ningún tipo, aunque la percibamos como tal diversidad. La diversidad que parece existir es aparente y falsa, como los sueños. Aunque parece en movimiento, no hay movimiento alguno. Lo único que hay en todo esto es la naturaleza del ser. Pero ni siquiera esa naturaleza existe, y mucho menos la multiplicidad de objetos diversos. Todo lo que existe es lo que imaginó la conciencia desde un principio. Pero esta imaginación no es real, lo único que existe ahora y siempre es la infinita conciencia. El Ser Supremo existe como lo diverso en las flores, en las hojas, en los frutos y en los árboles, y en todas las cosas como lo que cada cosa es. Universo y Ser Supremo son 2 expresiones sinónimas. Cuando se comprende y se realiza esta verdad por la lectura de las escrituras que tratan sobre el autoconocimiento, se produce la liberación. La sustancia o realidad de las ideas y pensamientos es Brahman o la conciencia infinita, que también es la sustancia o realidad del mundo objetivo. Por consiguiente, el mundo es Brahman. Las descripciones y lo que está más allá de toda descripción, los mandatos y las prohibiciones, la existencia y la inexistencia, el silencio y el sonido, el jiva y el ser, todo es Brahman mismo. Lo real tiene una apariencia irreal, puesto que todo esto es Brahman. ¿Qué es actividad y qué renunciación? ¿Y qué significan el resto de los conceptos? En el mismo sueño brotan cientos de sueños. Del mismo modo, en la conciencia indivisible surgen innumerables apariencias distintas. Todo esto no es más que conciencia pura, extremadamente sutil. Aunque parece ser visible, es realmente invisible. El universo entero, incluyendo a Rudra, Vishnu y Brahma, no es más que un sueño. En este único océano de conciencia brota esta diversidad con todas sus penas y sus alegrías. Como el que tiene una visión defectuosa ve objetos extraños en el espacio, el ignorante percibe este mundo como si fuera real. La idea del orden del mundo, o Niyati, que surge en el creador Brahma, produce todo esto y lo sostiene durante un tiempo prolongado. En este punto, Kundadanta preguntó al sabio, la memoria surge cuando una experiencia pasada se reaviva en nuestra conciencia. En el principio de la creación, ¿qué recuerdos produjeron esta creación? El sabio respondió de inmediato, las cosas pueden ser vistas y percibidas aunque no hayan sido percibidas anteriormente, igual que uno puede soñar con su propia muerte. La memoria es la idea reiterada de haber visto antes determinado objeto. Cuando en el espacio de nuestra conciencia aparece un objeto imaginario, no podemos decir si es real o irreal.
Los mismos sueños solo son experienciados por el poder de la conciencia. ¿Por qué va a ser imposible para esa conciencia producir un mundo objetivo como si fuera algo ya recordado? Igual que el sueño onírico aparece al final del sueño profundo, los tres mundos aparecen uno detrás de otro en la conciencia infinita. Lo que llamamos mundo es puro vacío. De esta forma, te he resumido mi experiencia de contemplación. Si la comprendes, no hay posibilidad de que caigas en el sufrimiento. Ahora ve y haz lo que tienes que hacer. Kundadanta siguió su narración con estas palabras. Después de decir esto, el sabio cerró sus ojos y se sumió de nuevo en una profunda contemplación. Su aliento y su mente se habían detenido por completo y permanecía sentado como una estatua de mármol. Quisimos seguir hablando con él, pero ya no nos escuchaba. Nos sentimos como abandonados, pero nos alejamos de allí y nos pusimos a buscar la antigua casa. Con el tiempo, los 7 hermanos murieron y el único hermano que permanecía con vida era mi amigo. Más tarde falleció también, como los demás, y quedé aturdido por el dolor. Entonces volví al sabio que estaba sentado al pie del árbol Kadamba. Me senté y esperé a que despertara. Después de 3 meses, abrió los ojos en respuesta a mis ruegos y me dijo: «Yo soy un gran devoto del Samadhi. No me gusta estar ni siquiera un momento fuera de este estado. No se puede comprender claramente la verdad si no se oye muchas veces y se medita sin descanso sobre ella. Te diré cómo tienes que hacerlo. Ve a Ayodhya y allí vive un rey llamado Dasarata, cuyo hijo es el príncipe Rama. Su gurú Vashista está hablando en este momento sobre los medios para conseguir la liberación. Escúchalo con atención. De este modo puedes conseguir la paz suprema». Después de decir esto, cayó de nuevo en el más profundo samadhi. Para cumplir sus consejos he venido hasta aquí. Al oírlo, el príncipe Rama le dijo con gran cortesía: «El brahmana Kundadanta está sentado junto a mí y ha escuchado con gran atención el discurso de mi maestro Vashista, por lo que supongo que habrá quedado libre de toda duda». En ese momento, Vashista preguntó a Kundadanta: «Dinos lo que has comprendido a lo largo de nuestro discurso». Kundadanta respondió con sumo respeto: Exposición de Kundadanta sobre la liberación. La destrucción de todas las dudas y la superación de la esclavitud solo depende de la conquista de la mente. Este conocimiento no implica contradicción alguna. Todas mis dudas han concluido por completo. Estoy firmemente establecido en el estado supremo. Todo lo he aprendido de ti. Lo que existe como mundo es conciencia infinita en el espacio infinito. Cada cosa existe eternamente en todas las demás. El universo entero existe en una semilla de mostaza, pero cuando conocemos la realidad, el universo no existe en una semilla de mostaza.
El universo existe en una casa, pero la casa misma es puro vacío. Lo único que se manifiesta como el universo objetivo y se experiencia como tal es Brahman mismo, la conciencia infinita. Ballista comentó muy complacido: es estupendo que este gran hombre haya alcanzado la iluminación y haya comprendido y realizado que el universo entero es Brahman. Solo a causa de la ilusión, Brahman se percibe como mundo, pero esa ilusión también es Brahman, la paz suprema e infinita. La conciencia siempre parece ser lo que cree ser. El universo, o Brahmanda, existe en un átomo de conciencia. Por consiguiente, un simple átomo es el universo. La conciencia infinita es indivisible. Cuando se comprende profundamente esto, desaparece la esclavitud del nacimiento y la muerte. Eso es lo que llamamos liberación. Eres el objeto de percepción, pero al mismo tiempo eres el perceptor, conciencia e inercia a la vez, algo y nada a un tiempo, porque Brahman solo es en sí mismo. No hay dos cosas distintas que puedan ser conocidas como Brahman y el universo objetivo. Ambas son una sola, como el espacio y el vacío. Un hombre inteligente y consciente parece una masa inerte e insentiente durante el sueño profundo. Del mismo modo, la conciencia se manifiesta en esta creación como una colección de objetos inertes. La conciencia se convierte finalmente en objetos sentientes, del mismo modo que el hombre sumido en el sueño profundo comienza a experienciar sueños oníricos. Esta alternancia continúa hasta que la persona alcanza la liberación y comprende que este mundo objetivo solo ha sido un largo sueño. A causa de la conciencia inherente a la conciencia infinita, esta conciencia se considera a sí misma como un ser inmóvil e insentiente. Igual que la misma persona posee órganos aparentemente sentientes y otros aparentemente insentientes, todos los objetos sentientes e insentientes de esta creación componen en su conjunto el cuerpo de la conciencia infinita. En el origen de la creación, todo lo que surgió como un sueño en la conciencia infinita ha perdurado hasta ahora como si fuera real. Sin embargo, la conciencia es indivisible y extremadamente sutil, y por consiguiente en ella no puede haber ninguna diversidad, ni siquiera en este momento. Creación, existencia, disolución no existen en absoluto para los iluminados como nosotros. Aunque la conciencia es indivisible, experiencia en su interior los dos estados de esclavitud y liberación. La experiencia de multiplicidad objetiva, que es como un sueño, es la esclavitud, y el estado semejante al sueño profundo es la liberación. Es la conciencia infinita la que piensa que hay una creación, una disolución final, un estado de vigilia y un sueño onírico. Si comparamos la conciencia infinita con el estado de sueño profundo, podríamos comparar el sueño onírico con la mente. Esta mente es la que se ve a sí misma como Dios, como demonio y como todas las demás cosas de los tres mundos, y al mismo tiempo también es la que libera a todos los seres de esta multiplicidad perceptiva. Cuando eso se ha comprendido profundamente, se alcanza una homogeneidad mental semejante al sueño profundo,
que puede considerarse una liberación por aquellos que aspiran a conseguir este estado. Todo esto, los dioses, los hombres, los demonios, los árboles y las montañas, los pájaros y los gusanos, no son más que mente. Ella es la que produce esta diversidad objetiva que llamamos mundo, desde el creador Brahma al más humilde de los insectos. La mente es la que ve el espacio que nos envuelve por todas partes. La mente es la forma dinámica y agresiva de la conciencia. Cuando la idea de universo brota en la conciencia infinita, pensamos que es la mente la que produce todo esto. El único jiva es la mente, sin comienzo ni fin. Es como el espacio que parece estar lleno de vasos y jarras y otros objetos, sin estar limitado por ellos en modo alguno. Entra en los cuerpos, los abandona cuando quiere, pero cuando comprende su verdadera naturaleza, la ilusoria noción de cuerpo físico desaparece. La mente es como la más infinita partícula de un átomo, la personalidad individual o el jiva. El mundo creado solo existe en este jiva o persona individual. Todos los objetos que podemos percibir en este mundo solo son mente, como los objetos soñados que carecen de otra realidad que no sea meramente mental. La misma persona individual o jiva no es otra cosa que mente. Por consiguiente, está claro que el mundo objetivo y la conciencia no son dos cosas diferentes, aunque tampoco son idénticas. Todas las sustancias que vemos en este universo, de hecho, no son más que conciencia pura. Aparte de esta conciencia, lo que se ve solo es un sueño, una mera percepción o idea, como la pulseridad de la pulsera de oro. Esta es la noción de creación que cuando brota en la conciencia se conoce como universo. Este fenómeno ha sido descrito de distintas formas, como sankalpa, etc. Con el paso del tiempo y por la práctica constante del vichara o investigación y de vairagya o ecuanimidad, o viniendo al nacimiento dotado de pureza, el hombre sabio que ve la realidad por todas partes alcanza el perfecto conocimiento. Entonces su intelecto despierto o buddhi recupera su naturaleza de conciencia pura, desprovista de dualidad. La conciencia está desprovista de cuerpo y no está cubierta por ningún tipo de velo. Su único cuerpo es su facultad de estar consciente y su posibilidad de iluminar todas las cosas. De este modo, la conciencia percibe todas las cosas que existen como resultado de las ideas que surgen en ella. Este universo solo es una idea que ha brotado en la conciencia infinita. El ser es capaz de producir diversas ideas en su interior y experienciarlas como si tuviera una materialidad externa. Las bendiciones y las maldiciones no son más que ideas que brotan en la conciencia y por lo tanto no son distintas de ella. Pero hasta que el velo de la ignorancia no ha sido descorrido y se mantienen ideas de dualidad, no se pueden realizar bendiciones que sean efectivas. Rama preguntó en ese momento: ¿puede conceder dones una persona buena que todavía no ha alcanzado la iluminación? Vallista respondió de inmediato: lo que Brahma, el Creador, ordenó al principio de esta creación es lo que se cumple en todo momento. Brahma no es distinto de Brahman o conciencia infinita. Produjo por su misma fuerza mental el nivel de justicia, caridad, austeridad y demás buenas cualidades que hay en el mundo,
como los Vedas y el resto de las escrituras y los 5 elementos materiales. También fue él el que ordenó que estas declaraciones de los sabios y de los conocedores de los Vedas fueran verdaderas. Brahma estableció la naturaleza de todos los objetos que constituyen el mundo. Igual que cada uno de nosotros nos transformamos en nuestro propio objeto soñado mientras estamos durmiendo, la conciencia que es real y consciente aparece como este mundo objetivo ideal con todos sus objetos animados e inanimados. El mundo objetivo y real es considerado real a causa de una repetida y constante afirmación de su realidad. Cuando uno cae en fantasías diurnas, puede ver piedras que parecen danzar, como si eso se produjera de un modo real. Del mismo modo, este mundo objetivo que aparece en Brahman es pensado como si fuera real. El perceptor y lo percibido no son diferentes. La conciencia es consciente de sí misma como conciencia. Por consiguiente, ella ve todo lo que desea ver. Yo soy el Brahman infinito, que es la persona cósmica cuyo cuerpo es el mundo. El mundo y Brahman no son diferentes en absoluto. Del mismo modo que un ser consciente está a veces en estado inconsciente, el Ser Supremo o conciencia infinita existe por sí mismo como este mundo aparentemente inerte. En el sueño onírico hay una luz, en el sueño profundo solo hay oscuridad, pero ambos son estados durmientes. Del mismo modo, la luz y la oscuridad parecen existir en la única conciencia indivisible. Rama preguntó en ese momento a su gurú: ¿cómo funciona el orden cósmico o niyati en esta confusa diversidad del mundo objetivo? ¿Por qué el sol siempre es caliente y los días son muchas veces más largos que otras? Vallista respondió con manifiesta indulgencia: el orden cósmico existe en el Ser Supremo de forma espontánea como una mera coincidencia de acontecimientos. La forma de esta coincidencia es lo que conocemos como universo. Este orden cósmico parece dotado de inteligencia a causa de la omnipotencia de la conciencia. Pero lo que llamamos orden cósmico o niyati es una simple coincidencia que se repite sin cesar. El más instantáneo movimiento de la conciencia es sentido por ella misma como si fuera una creación. Cuando cesa, la conciencia piensa que ha transcurrido una época. Este movimiento de la energía de la conciencia se conoce como tiempo, espacio, acción, sustancia, etc. Cada forma, imagen y pensamiento de este tipo solo son movimientos de la energía que se producen espontáneamente en la conciencia sin forma. Lo que brota de este modo se conoce como el carácter de cada sustancia respectiva, que llega a considerarse el orden cósmico inalterable. Esencialmente, un momento, un siglo, son movimiento de energía semejante en la conciencia infinita. Ambos brotan espontáneamente en la conciencia y se consideran producto del orden cósmico o naturaleza. De esta forma, brotan incontables seres en la conciencia, cada uno con distintas características. Por ejemplo, la Tierra posee solidez y firmeza, y es capaz de soportar sobre ella a los seres vivientes. Esa es su característica en el orden cósmico. Algo semejante ocurre con los otros elementos, incluyendo el Sol. Sus características brotan en la conciencia infinita como un movimiento determinado de energía, y esas características es lo que conocemos por orden cósmico. La esfera de las estrellas
también gira sin cesar como una rueda a causa del movimiento de la energía de la conciencia. Entre ellas, las hay que tienen más luz y menos luz, e incluso las hay que están completamente apagadas y sin brillo. Cada objeto del universo tiene su carácter propio determinado por aquella energía o Shakti de la conciencia. En realidad, ya sabemos que de hecho nunca han sido creados como tales objetos y solo son conciencia que se manifiestan de ese modo. Pero la forma que parecen tener mientras dura su existencia se conoce como orden cósmico o niyati. Como se oculta el tallo en el interior de la semilla, en el interior del espacio infinito, se oculta el elemento primordial del sonido, del que los insensatos han extraído innumerables teorías para explicar la creación material y convencer con ellas a otros insensatos. Nada ha nacido ni muere jamás. Lo real, lo que es, está firmemente establecido en la paz suprema como el corazón de una roca, igual que las células que constituyen los distintos órganos de un ser vivo están renovándose sin cesar. Lo mismo ocurre con el universo existente en el Ser Supremo. La conciencia infinita se hace consciente de una parte de su propio ser, y de este modo surge en ella la conciencia personal, que es inmediatamente acompañada de la idea de relación, de la palabra y de su correspondiente objeto, puesto que esta conciencia está dotada de la facultad de observar y examinar lo que percibe, debe considerarse como verdadera conciencia. De esta masa de conciencia surge el jiva y el resto de los objetos del mundo. Sin embargo, este estado todavía no es un estado individual, pero cuando la ignorancia se apodera del jiva por completo, éste se hunde en el samsara. En este momento brota la individuación o sentimiento del ego, ahankara, acompañado del sentido del tiempo. Este es un factor esencial en la manifestación del mundo como existente. Lo que se individualiza de esta forma no puede ser otra cosa que la conciencia misma. En ella surge la idea del elemento primordial, que es el akasha, acompañada del nombre, el significado y las relaciones propias de este elemento o mahabhuta. De este primer elemento brotan los otros 4 mahabhutas y los 14 mundos. La conciencia concibe entonces la idea de movimiento, que es el aire con su correspondiente acción como sentido del tacto y como impulsor de la vida en todos los seres. De modo semejante, la luz que brilla en la conciencia es el mahabhuta de la forma, que proporciona la forma a todos los seres. La experiencia de la visión es luz. La experiencia tangible es el sentido del tacto. La experiencia auditiva es el sentido del oído. Del mismo modo, surgen los elementos responsables del gusto y del olfato. Aunque son irreales como sustancias independientes, parecen reales como en un sueño. Cada elemento se mezcla luego con los demás y produce las formas materiales, bhuta, que no son más que la materialización de las ideas que surgen en la conciencia infinita y no entidades reales. El órgano que ve la forma se llama ojo, el que oye el sonido se llama oído, el que siente el tacto se llama piel, el que siente los sabores, lengua, y el que huele o siente la experiencia olfativa, nariz, y sus correspondientes sentidos internos diferentes a los propios órganos. A causa
de las limitaciones espaciales y temporales, el Jiva se ve envuelto en el orden cósmico y es capaz de experienciar todo esto. La expresión en el principio del tiempo, utilizada como si hubiera un principio de la creación, es solamente una idea, y sólo se emplea con un propósito didáctico, pero no es verdadera en sentido estricto. Esta idea tiene varios nombres y descripciones. Se conoce como Jiva porque a causa de ella la conciencia se transforma en una entidad viviente. También se le conoce por conciencia o chit, porque toma conciencia de los objetos. Se conoce como buddhi o intelecto, porque determina cada cosa tal como es decir, afirma, esto es esto. Se conoce como mente o manas, porque piensa y entrelaza los conceptos y las percepciones. Se conoce como ahankara o sentimiento del ego, porque se considera a sí misma como un ego individual diciendo, yo soy. Se conoce como psique o chitta, porque está llena de conciencia. Se conoce como puriastaka, porque constituye una espesa red de creencias. Se conoce como prakriti o naturaleza, porque surge al comienzo de la creación. También se conoce como ignorancia o avidya, cuando cesa en virtud del autoconocimiento. Todos estos nombres y diferentes descripciones se basan en la existencia del Ativajika o cuerpo sutil. Aunque este mundo objetivo se describe de esta forma, en realidad no existe. El cuerpo Ativajika no es más que un sutil vacío. Como no surge, no tiene necesidad de desaparecer. Pero en el campo de la conciencia infinita continuarán apareciendo incontables universos. El cuerpo sutil o mental refleja esos universos como un espejo refleja los objetos situados frente a él. Al final del período que sigue a la disolución cósmica, el cuerpo supremo piensa un cuerpo sutil o ativajika que brota en la conciencia infinita. Este cuerpo sutil se piensa a sí mismo como Brahma, Vishnu, Shiva, etc. Todo lo que este cuerpo sutil identifica consigo mismo parece existir como algo independiente, aunque esas entidades parecen haber sido creadas, solo es una ilusión óptica, porque nada ha sido creado jamás. Todas las cosas son un vacío puro que penetra y envuelve todo lo que hay. Lo único que existe realmente es Brahman sin principio ni fin, pero a causa de que este cuerpo sutil mantiene la idea de estar experienciando una pluralidad, esa diversidad se percibe como una verdad incontroversible. En este Ativajika surgen los pensamientos de otros cuerpos físicos y sus partes respectivas, junto a los conceptos de nacimiento, actividad, espacio, tiempo, vejez, muerte, virtud, conocimiento y otros por el estilo. Después de concebir esos conceptos, el cuerpo sutil experiencia el universo objetivo compuesto por los 5 elementos o Mahabhuta, como si existiera en realidad. Pero todo ello es ilusorio como objetos soñados y experiencias soñadas. El cuerpo cósmico sutil o Ativajika surge como el creador Brahma, continúa existiendo durante todo el ciclo cósmico a causa de la naturaleza inherente de la conciencia. Eso es el universo. El perceptor, lo percibido y el acto de percibir son igualmente irreales. El cuerpo sutil cósmico brota por su propia voluntad y se convierte en una sustancia sólida a fuerza de pensarse de esa forma continuamente. Igual que un sueño puede parecernos completamente real si se prolonga lo suficiente.
de forma que la materialidad o sustancialidad brotan espontáneamente del cuerpo sutil o ativáyica. Ideas como yo soy eso o aquello aparecen en todas direcciones tan firmes como las mismas montañas, pero en realidad no son más que ilusiones o apariencias. Cuando el cuerpo sutil es pensado por Brahma como si fuera material, aparece como si lo fuera. La conciencia se considera a sí misma como el creador Brahma y a continuación imagina un cuerpo y el soporte de ese cuerpo, dando lugar a una relación entre ellos que es la esclavitud. La esclavitud solo es la noción de realidad en los fenómenos irreales. Cuando surgen muchas ideas de este tipo, aparece esta pluralidad que conocemos como mundo objetivo. Entonces, la persona produce sonidos, hace gestos y comunica todo lo que quiere expresar. Entona los mantras de los Vedas después de pronunciar el sagrado Om. Después se aplica en diversas actividades con la ayuda de estos órganos e instrumentos. Es de la naturaleza, de la mente y experiencia todo lo que piensa. Eso no es difícil para el que ve su propia naturaleza y todo lo que ha surgido en ella. Sin embargo, cuando percibe esa noción de mundo en su interior, se transforma en una realidad sólida. Aunque este universo material no es más que un largo sueño o una producción mágica, se manifiesta como si existiera verdaderamente en el cuerpo sutil del creador Brahma. Está claro que el universo físico o material no existe en ningún momento en ningún sitio. El propio cuerpo sutil parece ser un cuerpo material y sólido a causa de esa idea de solidez que brota repetidamente en la conciencia. Su verdadera fuente es irreal, por lo tanto, la única realidad en todo esto es Brahman. En este mundo no hay nada que no sea Brahman. Sobre la conciencia y el conocimiento. Cuando el conocer se transforma en objeto de conocimiento, se llama esclavitud. La liberación, por tanto, se produce cuando el propio conocer deja de ser objeto de conocimiento. En ese punto, Rama preguntó algo inseguro. ¿Cómo concluye la firme convicción de que el conocer puede ser objeto de conocimiento? Vallista respondió de inmediato. La opacidad de la inteligencia concluye cuando se produce el completo despertar. Entonces sobreviene la liberación sin forma apacible y real. Rama insistió. ¿Qué es ese completo despertar que equivale al perfecto conocimiento por el que los seres vivos se libran de la esclavitud del samsara? Vallista respondió pacientemente. La conciencia, el conocer, no tiene objeto de conocimiento. El conocer es independiente y eterno, y está más allá de toda descripción posible. Cuando se comprende profundamente y se realiza esta verdad, se produce el perfecto conocimiento. Rama preguntó todavía con curiosidad. ¿Pero qué es esa división que se establece entre el conocimiento y el objeto de conocimiento? ¿En qué sentido estamos empleando el término conocimiento? Vallista contestó de nuevo.
El completo despertar o iluminación es ñana o conocimiento estricto sentido. Su contemplación es el medio que nos conduce al completo despertar. En realidad, no hay ninguna división entre el conocer y el objeto de conocimiento. Rama volvió a interrogar sin satisfacer sus dudas. Si eso es así, ¿cómo se produjo en un primer momento esta errónea percepción del conocimiento como algo distinto al objeto conocido? ¿Y cómo arraigó tan profundamente en los seres ignorantes? Ballista respondió con su proverbial amabilidad. Esa distinción brotó a causa de la creencia errónea en que existe algo distinto del propio conocer o ñana, algo fuera del conocimiento mismo, cuando de hecho no hay nada dentro ni fuera de la conciencia. Rama preguntó todavía, pero ¿cómo podemos aceptar que yo, tú y el resto de los seres que percibimos con toda claridad no existen realmente? Ballista respondió con gesto tranquilo. La persona cósmica o Virat y el cosmo en su conjunto no existen realmente desde el principio de la creación. Por tanto, jamás han podido ser objetos perceptibles en ningún momento ni en parte alguna. El príncipe no pareció convencido. Este mundo ha sido, es y será experienciado como ahora mismo. ¿Cómo puede afirmarse que no ha sido creado nunca? Ballista respondió con paciencia. Aunque parece ser real, este mundo objetivo es tan irreal como un objeto soñado. El agua de un espejismo o la segunda luna vista por el que sufre diplopía. Rama volvió a inquirir con cierta preocupación. Pero ¿cómo puede afirmarse que ni tú ni yo existamos, ni fuimos imaginados al principio de la creación? Ballista respondió serenamente. Sobre la imposibilidad de la creación. Todo efecto brota de una causa adecuada. Durante el estado de disolución cósmica que precedió a esta pretendida creación, sólo hay una paz suprema en la que no se produce ninguna causa de creación de este universo. Rama interrumpió para preguntar, pero en aquel estado de disolución cósmica, el ser eterno e innacido debía seguir existiendo. ¿Por qué no puede considerarse la causa de la creación? Ballista respondió midiendo cuidadosamente sus palabras. En efecto, sólo aparece lo que ya está en la causa previamente. De lo real no puede brotar nada irreal o viceversa. Una pieza de tela no puede producirse con arcilla. Rama preguntó impaciente. Tal vez esta creación existía ya en Brahman de un modo sutil durante la disolución cósmica, y quizás es eso lo que se manifiesta posteriormente como una nueva creación. Ballista negó esta posibilidad diciendo, ¿quién ha percibido la verdad de esa hipótesis? ¿Y por qué es preciso suponer tal conjetura? Rama afirmó con escasa convicción. Es evidente que los conocedores de la verdad han experienciado la pura e infinita conciencia en donde no existe el
¿en quién se produce esta confusión sobre el conocimiento y el objeto de conocimiento? Ballista volvió a aclarar este punto. Aquí no hay ninguna confusión, puesto que no hay causa para ello, y lo único que existe es una completa paz. Si no permanecemos en esa paz suprema, es porque no hemos contemplado esa verdad de forma reiterada. Nosotros mismos. Ballista replicó: no hay ninguna razón para que exista un mundo exterior. Ningún efecto brota sin causa que lo produzca. Por tanto, la existencia de un mundo exterior es una percepción ilusoria.
Rama siguió mostrando sus dudas. Una pesadilla trastorna al que la sueña mientras dura el sueño, ya se considere real o irreal. Lo mismo ocurre con o mente es la conciencia que se hace consciente de sí misma como objeto. Lo que tú estás haciendo ahora es precisamente investigar su naturaleza. Por esa investigación, los condicionamientos mentales tocan a su fin. La curiosidad de Rama no parecía tener fin. Pero ¿cómo es posible que esta chita supere todos los condicionamientos y pueda alcanzar el nirvana?
El ignorante percibe el mundo con un principio y un fin. El iluminado no lo ve de este modo, en absoluto, porque si no ha sido creado, no puede existir de esta forma ni tener fin. El príncipe no parecía muy conforme. Entonces, ¿por qué percibimos su existencia? Ballista respondió de nuevo: la percibimos como percibimos en el sueño objetos que en realidad Ballista añadió: por consiguiente, el mundo no ha sido jamás creado. Es el eterno Brahman que aparece como mundo. El príncipe Rama aceptó definitivamente. Comprendo que la ilusión de la creación y la disolución objetiva son una mera coincidencia, acompañada a las nociones ilusorias de acción, percepción y agente. Este mundo antes de la creación y después de la disolución. Y explícame también cómo brilla mientras está afectada por esta dualidad. Ballista respondió muy lentamente: debes captar la luz del conocimiento en el propio conocimiento y por medio de ese mismo conocimiento. Esa luz sólo puede captarse en relación con lo otro, puesto que en un principio no existía ninguna división o dualidad. Debes sentir esa luz en tu interior. Esa luz es el perceptor, lo percibido y la percepción misma
como ocurre en el sueño onírico. Fiesta como todo lo que hay. No existe el estado de vigilia, ni el sueño onírico, ni el sueño profundo. Brahman es lo único que se manifiesta desde un principio por todas partes. Brahman considera el universo como su propio cuerpo. Lo que conocemos como mundo no es diferente a Brahman. En ese momento, en general, en el principio de la creación o en el comienzo de la propia vida en el otro mundo o en el principio de un sueño, la conciencia surge como su propio objeto, porque no puede existir nada diferente a ella. Cuando uno cree que está en el cielo o en el infierno, lo experiencia como si fuera un hecho real. No hay perceptor ni objeto
comprende cuando se investiga sobre ello es irreal, y si se percibe como si fuera real, esa percepción es ilusoria. Si una cosa no se encuentra después de ser buscada mediante una tenaz y meticulosa investigación, seguramente es algo tan irreal como el hijo de una mujer estéril. Pero, en ese caso, lo real no existe en ningún momento. Ser. No hay luz ni oscuridad de ningún tipo. El Ser Supremo existe como todo lo que existe. Esta realidad sin principio ni fin, desconocida para los dioses y para los sabios, es lo único que se manifiesta. Basta de confusos argumentos a favor de la unidad o de la diversidad. Lo que era en un principio la paz inmodificable y eterna, soy la única realidad y no lo soy. La paz que me invade es maravillosa. He conseguido todo lo que se puede alcanzar y he renunciado para siempre a la percepción de los objetos. La iluminación ha terminado y no volverá a producirse nunca más. La inteligencia iluminada percibe todo lo que es
por ellas, el iluminado vive y actúa sin volición alguna por su parte. Lo único que hay es conciencia infinita, se manifiesta como creación y también es conocida con el nombre de Brahma. El que ve esto siempre está en paz. Todos los objetos de este universo son idénticos a esa infinita conciencia. Más allá de ese conocimiento, la esculpiera a su antojo, unos como deseo y otros como liberación. Pero todo esto no es una esencia más que una sola realidad, como las diferentes esculturas no son esencialmente distintas al mármol que las constituye. La vida o la muerte de parientes o amigos que vemos en un sueño no tiene ningún efecto sobre nosotros después. Ese de sentimiento del ego vive sin voluntad individual en un estado de perfecta pureza. Sin embargo, solo uno entre 1.000.000 es capaz de alcanzar este estado incondicionado de puro ser. Vallista exclamó en ese momento: «Bravo, Rama, has alcanzado la perfecta iluminación. Tus palabras tienen el sello del iluminado. La irrealidad de todo esto que este mundo parece real, aunque es inexistente». El príncipe contestó al sabio: «Este mundo
no ha sido creado jamás desde un principio, y por lo tanto no podemos considerar que ahora mismo existe. No tiene causa alguna y un efecto no puede existir sin una causa. El cambio implica la cesación de un estado y la aparición de otro estado que existe en la conciencia pura, que es la realidad de todos los pensamientos y conceptos que forman en su conjunto el cuerpo sutil de esa conciencia. La pura percepción o toma de conciencia que surge en ese cuerpo se conoce como la creación del mundo, pero esta creación no es diferente a Brahman. En el Ser Supremo existe lo otro que es el mundo. De este modo, también es inaceptable en sentido estricto, aunque así lo hayamos expuesto a veces en esta escritura por motivos didácticos, porque los objetos soñados deben ser percibidos por alguien y ese alguien debe ser real, pero las realidades oníricas y de vigilia pertenecen a dos niveles muy distintos, porque la persona
ven como real. Los que están dotados de autoconocimiento y ven el mundo como una falsa apariencia, lo perciben de este modo. De hecho, ambos son Brahman mismo, solo son conciencia. Para los conocedores de lo real, todo lo que existe, sentiente o insentiente, animado o inanimado, es puro vacío. Yo soy vacío. Las palabras. ¿Cómo puede alcanzarse mediante las paradójicas proposiciones de las Escrituras? Y si no puede ser alcanzado de este modo, ¿cuál es la utilidad de esas Escrituras? Te ruego me digas si el autoconocimiento o conocimiento del ser puede derivarse de la instrucción de un maestro o del estudio de las Escrituras. Ballista madera de sándalo, pero quedaron algunos menos afortunados que sólo pudieron cortar leña para el fuego y con ello obtenían muy pocos ingresos, de modo que algunos se enriquecieron rápidamente con las piedras preciosas o con la madera de sándalo y otros continuaron en una precaria situación económica a pesar de sus esfuerzos. Los que seguían cortando leña para el fuego, para ganarse la vida,
sus deseos y librarse del sufrimiento. Terminan por alcanzar la verdad suprema. Algunas personas se deciden a estudiar las escrituras movidas por la curiosidad o por la duda. Otros quieren encontrar en ella la clave de la prosperidad y del placer, y otros estudian las escrituras inducidos por otras consideraciones, pero igual que aquellos campesinos, las enseñanzas de los sabios, ni por la caridad, ni por el culto a los dioses, porque esta verdad se halla más allá de todo esto. Pero ahora te explicaré por qué estos medios, aunque no proporcionan realmente la liberación, han llegado a ser considerados como medios de autoconocimiento. Por la práctica de los preceptos de las escrituras, la mente se purifica. Despierta incluso al hombre más ignorante.